Bien. Pero yo quiero saber el bicarbonato que venía de la muestra, nada más porque estoy analizando la muestra. Y bueno, este total, menos lo que gasté con la fenolftaleína, que es justamente la que lleva al ácido carbónico, ¿dónde está esto? Para la otra mitad, me daría el volumen final. Y matemáticamente trabajando me da lo mismo que ponga volumen de liantina menos 2 veces el volumen de la fenolftaleína, o sea que 15 menos 5, 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? A ver, si lo entendimos y lo veamos con el otro ejemplo. Ahora la muestra no tiene bicarbonato, tiene carbonato e hidróxido. Una alcalinidad debida a un carbonato y la alcalinidad debida al hidróxido de sodio. Por ejemplo, ese sería el caso de la normalización del hidróxido de sodio que les decía. No estoy pesando solamente hidróxido, sino también parte como carbonato de sodio, porque es higroscópico, absorbe humedad, se forma el carbonato. Por ejemplo, este sería el caso de la normalización del hidróxido de sodio. En este caso lo vamos a titular con un ácido clorhídrico que ya ha sido estandarizado frente al patrón primario correspondiente. Bueno, a ver qué pasa. También, si tenemos carbonato, ya sabemos que hay 2 puntos finales, por lo tanto habrá uno en 8,3, otro en el 3,98, como siempre. Lo único que va a cambiar acá la historia. Si nosotros nos acordamos, cuando neutralizamos un ácido fuerte con una base fuerte, el pH era 7, ¿se acuerdan? Y elegíamos, era el teórico, y elegíamos un indicador como la fenolftaleína también. ¿Y por qué si es 7? Porque si se acuerdan, también habíamos calculado un delta de pH asumiendo de que la reacción no es un 100%, sino en un 99%, y había 1% de error, y cuando consideramos ese error me daba un delta de pH que iba entre 430 y 970. Entonces acá está contenido el pH 7 que tiene el hidróxido con el ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es posible para el hidróxido y es posible para el primer punto del carbonato utilizar la fenolftaleína porque el pH es 8,3 y el otro pH está en el rango. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo vimos, por eso les dije, tienen que ir llevando la teoría al día. Esto ya lo deben haber visto, ya lo han estudiado, ya lo vimos la semana pasada, ahora lo aplicamos. Entonces, ese primer punto, el carbonato va a pasar a bicarbonato y los oxidrilos se van a neutralizar. Entonces, el volumen gastado con la fenolftaleína va a corresponder a la mitad de los carbonatos, porque llegan a bicarbonato, más la neutralización de la base. Supónganse, gastamos 20 mililitros. Continúo la titulación, agrego el segundo indicador para detectar el segundo punto de equivalencia del bicarbonato ácido carbónico. Entonces, y gasto 22,50. Entonces la diferencia entre 22,50 menos 20, o sea, volumen del verde de bromo cresol menos el de la fenolftaleína, ¿qué me va a estar dando? Fíjense, 22,50 menos 20 corresponde a la mitad para pasar de bicarbonato ácido a ácido carbónico, 2,50. Muy bien, entonces, como yo quiero saber carbonato e hidróxido, ¿y cómo saco eso? A ver, la totalidad del carbonato, si ya veo, calculando acá que la mitad, 2,50. Por lo tanto, la totalidad va a ser 2 por 2,50, o sea, gasta 5 mililitros el carbonato acá. Y la base, y bueno, si gasté 20 mililitros para la base y la mitad del carbonato, si a 20 le resto lo que corresponde a la mitad del carbonato, me va a dar 17,50.
o puesto en términos de volúmenes también, 2 por 20 menos 22,50 me da 17,50. Está más fácil entenderlo acá. Si 20 gasté para la mitad del carbonato y el hidróxido, si a eso le resto lo que le corresponde a la mitad de bicarbonato, la diferencia 17,50 le corresponde a la base. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto ustedes lo van a hacer en la parte práctica, seguramente las muestras que van a analizar una de las carreras va a ser esto. Y ahora vamos a entrar a un tema nuevo, que es soluciones reguladoras, tampones, amortiguador, buffer, que son soluciones que están formadas por un ácido débil y una sal que contenga su base conjugada, o bien una base débil que contenga una sal que tiene su ácido conjugado. A ver, acá lo vamos a ver. El ácido acético y el acetato de sodio es una sal que tiene a su base conjugada. La base conjugada del ácido acético, ¿quién es? El acetato. ¿Está bien? Entonces, en este caso es una solución reguladora. Ácido acético, acetato de sodio. ¿Y cuál sería una base débil? Amoníaco, cloruro de amonio. ¿Estamos de acuerdo? El amoníaco es una base débil y el cloruro de amonio es un ácido que tiene su ácido conjugado. Su base conjugada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a estudiar esas soluciones tampones, reguladores, amortiguadores, buffer, que se conocen, todos son sinónimos. ¿Y qué función cumplen? Esa solución reguladora tiene la capacidad, dice, de resistir los cambios de pH, por eso decimos que es buffer. ¿Cuándo? Cuando se adicionan pequeñas cantidades de un ácido o una base. Como tiene un componente ácido y tiene una componente base, cuando le agregue un ácido, ¿quién va a reaccionar? La base. Y cuando le agregue una base, ¿quién va a reaccionar? El ácido. ¿Sí? Está formado por un par y que van a reaccionar en función de lo que uno le agregue. Esa disolución amortiguadora debe contener, dice, una concentración relativamente grande de ácido para que reaccione con los oxidrilos que se añaden. Y también debe contener una concentración semejante de base para neutralizar a los hidrogeniones que se añaden, o a los ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos queda de claro acá? Que esa solución reguladora tiene un ácido y una base conjugada. Cuando le agrego una base, reacciona el ácido, y cuando le agrego un ácido, reacciona la base de manera tal que va a impedir o resistirse a los cambios de pH. Por ejemplo, acá vamos a hablar de la capacidad amortiguadora de un buffer, de una solución tampón, de todos los sinónimos. Y yo encontré este dibujito, este esquema. Fíjense, esa capacidad amortiguadora de una solución buffer se la puede definir como la cantidad de ácido o base que se puede neutralizar produciendo un desplazamiento de una unidad del pH. La cantidad de ácido, fíjense, esta cantidad de ácido que puede neutralizar produciendo un cambio de una unidad de pH, o la cantidad de base, también de base o de ácido, que cambia en una unidad del pH. Hablamos de capacidad, eficiencia del amortiguador. Esa eficiencia, ¿de qué va a depender? De la concentración del sistema y de la proporción relativa de cada uno de ellos, que esté en la forma disociada y sin disociar. Ya lo vamos a entender eso mejor ahora que vamos a ir explicando. Por ejemplo, yo no puedo ver los títulos que tengo, chicos. A ver, no sé cómo puedo mandar abajo esto. Se me ha puesto arriba.
A ver. Ahí estamos. Ahí voy a poder ver. A ver. A ver, a ver. No me permite ver. Bueno, entonces tenemos... Voy a tener que jugar con los... No me deja ver. Bueno. Por ejemplo, tenemos un sistema acetato, ácido acético. Si estaríamos graficando porcentaje de sal formada en función de los pK o pHs. Por ejemplo, dice que esa capacidad amortiguadora de la cual hablábamos va a ser máxima cuando la concentración de la sal sea, y la relación concentración sal a ácido sea igual a 1, o sea, concentración de sal es igual a la concentración del ácido, lo que me permite decir que el pH a la cual va a ocurrir esto es igual al pKa. ¿Y de dónde saca eso la profe? Si se acuerdan, hemos visto los cálculos de pH aproximados la clase pasada para una solución reguladora ácida como el ácido acético acetato de sodio. De esta forma se calculaba el pH, igual al pKa, logaritmo de la concentración de la sal dividido la concentración del ácido. Entonces, cuando este cociente es igual a 1, ¿a qué me queda igual el pH? Al pKa. Dice que ahí es máxima la capacidad reguladora, cuando se ha formado el 50% de la sal. Dice, la eficacia máxima del amortiguador, tanto para neutralizar ácidos como para bases, está en la zona de mayor pendiente. Yo le puse acá con verde, sería toda esta zona. ¿Sí? A medida que nos alejamos de esa zona, la capacidad amortiguadora va decreciendo. A ver, vamos a ver cómo podemos explicar lo que acabamos de decir. Si yo agrego una base, ¿quién va a reaccionar? Dijimos, el ácido. ¿Sí? Porque estoy agregando una base. Entonces, estamos representando acá la ecuación. Supónganse que se ha producido, si quieren pónganlo en volumen, si les resulta más fácil en concentración. Supónganse que para producir el 50% resulta que teníamos 50 moles, porque tenía 50 mililitros, 1 molar, había 50 moles. Si yo tenía 50 moles y arriba va la sal, como le agregué hidróxido, ¿qué se va a formar? Acetato. La sal se va a ver aumentada. 50 más, supónganse, le agregué 41 de base. 50 más 41, 91. Y como parte del ácido ha reaccionado para formar la sal, también le quita 50 menos 41 que ha reaccionado para formar la sal, es lo que me ha quedado de ácido. Si hacemos los cálculos, me da pK más 1. Estaríamos en este punto. 91% de la sal. Si hago lo mismo, y en lugar de agregar 41, agrego 49, llegamos a 99, o sea, al K2 en el límite estamos. Dice, con un mol más de hidróxido se agota el sistema, porque ya se formó el 100% de la sal entonces. Y cualquier adición de base va a provocar cambios en el pH. ¿Por qué? Porque me quedarían libres los oxidrilos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma podemos analizar al revés. En lugar de agregarle una base, le voy a agregar un ácido. ¿Quién va a reaccionar entonces si le agrego un ácido? El acetato. ¿Para formar qué? Ácido acético. Entonces ahora, se forma más ácido acético, 41, y menos sal, porque ha reaccionado el acetato para formar el ácido. Entonces estaría en menos 1, y si le agregué 49, en menos 2. Entonces ahí también
estaríamos en el límite. Bueno, de esa forma trabajaría el ácido acético y el acetato. Cuando agrego una base, ¿quién reacciona? Cuando agrego un ácido, ¿quién reacciona? Acá se forma más sal, desaparece el ácido. Acá se forma más ácido, desaparece parte de la base. O sea, se consumen los acetatos. Y en el otro caso, se consume el ácido. De esa capacidad amortiguadora que veníamos hablando, Van Slyke también llamó capacidad amortiguadora y la designó con la letra beta a la resistencia de una solución reguladora a los cambios de pH. Y ese beta lo define como la cantidad de ácido o base en equivalentes por litro necesario adicionar para cambiar en una unidad el valor de pH. Ya sabemos que el Ca y el Cb son concentraciones en equivalente por litro de ácido o base que es necesario agregar para producir un cambio delta de pH en el pH de la disolución. Ahora, esta es una base, este es un ácido. ¿Y por qué tiene un signo negativo? Y porque el beta tiene que ser un valor positivo, ¿sí? Es una capacidad. Y si nosotros vemos en un ácido, si cambia el pH, va a ir cambiando a valores cada vez más pequeños, porque 6, 5, 4, 3 son los pH ácidos, ¿verdad? Entonces, como acá me va a dar un valor negativo, con este negativo se va y se transforma en un valor positivo el beta. Por eso simplemente tienen la diferencia en signo, si pongo desde el punto de vista de un ácido, así pongo desde el punto de vista de una base. También recordando, y vamos a estar de acuerdo, que alguien ha definido el pH de una disolución reguladora. Henderson ha puesto una ecuación donde dice que el pH lo puedo encontrar como el pK más el logaritmo de la concentración de la sal o el anión sobre la concentración del ácido, que no es otra cosa que la que veníamos viendo nosotros, que lo hemos resuelto de la forma en que vimos la clase pasada. Y esta sería para una solución reguladora buffer, por ejemplo, de amoníaco, cloruro de amonio, una base y un ácido. Solución reguladora ácida, solución reguladora básica. Analizado lo que veníamos viendo, los conceptos que más o menos nos van quedando, nosotros podemos decir desde el punto de vista cualitativo que una disolución reguladora tendrá mayor capacidad reguladora o amortiguadora cuanto mayor sean las concentraciones de ácido y de base que contiene, porque son las que van a tener que reaccionar ante los cambios. Y desde el punto de vista cuantitativo, se puede evaluar a través de la capacidad beta. Cuanto mayor sea beta, mayor será la capacidad amortiguadora hacia el cambio o la concentración que yo debo agregar para amortiguar ese cambio del pH. A ver si me queda claro lo que quiero definir. Les pongo un ejemplo, a ver si ahora les lleva a entender mejor lo que venimos hablando. Voy a comparar concentración con capacidad amortiguadora. Concentración porque me decía acá que va a depender de las concentraciones del ácido y de la base, donde acá también me decía que la eficacia dependía de la concentración y de la proporción. A ver, ¿qué tiene que ver la concentración con la capacidad amortiguadora? Fíjense que vamos a comparar un sistema ácido acético acetato 1 molar en cada componente, o sea, 1 molar en acético y 1 molar en acetato, y un sistema, el mismo, a otra concentración, 0,01 molar. Y vamos a ver que si las comparamos, las dos soluciones van a tener el mismo pH. Sin embargo, la capacidad amortiguadora beta va a ser mayor en el sistema más concentrado, dice. A ver, ¿cómo llegamos a esa conclusión?
Fíjense, vamos a tener concentración inicial de ácido, de base o acetato, concentración inicial de ácido, la forma en la que se calcula el pH de este buffer, de esta solución reguladora ácida, la concentración de acetato final, la concentración de ácido acético final. Supongamos que tengo inicialmente, lo que dijimos acá, 1 molar de acetato, 1 molar de ácido acético. Entonces, inicialmente, ¿cuál es el pH? Es igual al pKa. ¿Por qué? Porque la concentración del ácido y de la sal son iguales. Es 1, este término se elimina, y me queda el pH igual al pKa, que es igual a 4,76. Si yo le agrego ahora 0,1 moles de ácido, como dijimos, ¿quién va a reaccionar? El acetato. Entonces, ¿qué va a pasar? El acetato va a reaccionar con el ácido y va a formar más ácido acético. O sea que el ácido acético final va a ser el que tenía inicialmente, más el que se ha formado, porque reacciona con el ácido clorhídrico. O sea, 1 más 0,1, 1,1. Y de sal, ¿cuánto me quedó? Lo que tenía inicialmente 1, menos lo que ha reaccionado para formar ácido acético, 0,1 me da 1 menos 0,1, 0,9. Si reemplazamos acá, la sal 0,9 dividido 1,1, le saco el logaritmo, le sumo el 4,76, me da pH 4,67. Cambio el pH. Inicialmente tenía 4,76, cuando le agregué 0,1 moles de ácido, pasa a 4,67. Cambió un poquito. Ahora resulta que vamos a analizar la solución de esos buffers más diluidas, 0,01, inicialmente también tengo 0,01, de nuevo, como son iguales, desaparece y me queda que el pH es igual al pKa, o sea 4,76. El pH es el mismo, tendrán el mismo pH. ¿Y qué pasa con la capacidad amortiguadora? Si le agrego 0,1 moles, fíjense, como decíamos antes, ¿quién va a reaccionar? Si tengo 0,01 moles de acetato para que reaccione con 0,1 moles de ácido acético, y la verdad que no hay acetato para que reaccione con 0,1. No me alcanza. No hay acetato suficiente para que consuma todos los protones. Por lo tanto, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a pasar? Va a quedar los protones libres. Y como quedan libres, va a bajar un montón el pH. Como hay concentración prácticamente 0,1 de protones, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones de 0,1, o sea que el pH va a 1. De 4,76 ha bajado a 1. La capacidad amortiguadora va a depender de la concentración. La capacidad amortiguadora va a depender de la concentración. La capacidad amortiguadora va a depender de la concentración. ¿Sí? Tienen el mismo pH, pero la capacidad amortiguadora depende de la concentración. En el segundo caso, no es capaz de actuar como una reguladora frente a esa concentración de ácido agregado. Bueno, acá resumí diciendo, si añadimos 0,1 moles de ácido clorhídrico al sistema 1 molar, cuyo pH es 4,76, se transforman 0,1 moles de acetato de sodio en ácido acético y su pH baja a 4,67. En cambio, en el sistema 0,01 molar, la adición de ácido clorhídrico los desborda por agotamiento de acetato de sodio y queda ácido clorhídrico libre, lo cual provocará un fuerte descenso del pH, como los vimos, de 4,76 a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió mejor cómo actúa un buffer? ¿De qué depende? ¿Por qué digo que depende de las concentraciones? Lo acabamos de demostrar. Y este señor Van Slyke, que también que había definido la capacidad amortiguadora por beta,
Me dice, por ejemplo, si estoy definiendo en función de la base que debo agregar o con la que agrego o reacciona, tiene una ecuación más completa que la que vimos anteriormente y es 2,3 por, fíjense, el kW sobre los protones sería la concentración de oxidrilos, la concentración de protones, y otro término que es el efecto nivelador ácido-base conjugada. Acá este es el efecto nivelador del agua y esto es el efecto nivelador ácido-base conjugada. O sea que puedo definir que esa capacidad amortiguadora tiene un componente que depende de los oxidrilos, de los protones, y otro de esa ácido-base conjugada. Desde ya que para valores intermedios, que no sean ni básicos ni ácidos, se eliminan los primeros términos y me quedaría igual a esta expresión nada más. Y acá podemos analizar y decir que, como veníamos viendo, que va a tener un valor máximo esa capacidad amortiguadora, como dijimos acá. ¿Dónde está? A ver. Cuando el pH es igual al pKa, que lo vi anteriormente. Acá. Que era máxima cuando el pH es igual al pKa, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, cuando el pH es igual al pKa, estoy diciendo que la constante de acidez es igual a la concentración de protones, es lo mismo. Acuérdense que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, y el pKa va a ser menos el logaritmo de la constante de acidez. Me dice que va a llegar a un valor máximo en ese punto. Y si yo hago cumplir en esta ecuación esto, que la concentración de protones, por ejemplo, es igual a K, entonces acá me quedaría K al cuadrado, o concentración de protones al cuadrado, como quieran reemplazar, y acá también concentración de protones más concentración de protones, 2 concentraciones al cuadrado, 4, concentración al cuadrado se simplifica y me queda 2,303, la concentración total sobre 4. Ese es el valor máximo de esa capacidad amortiguadora. Y a pHs muy altos, o sea, a pHs básicos, este sería el término que los representa, y a pHs muy bajos sería este otro el término que los representa. Bueno, todo eso ¿para qué era, profe? Para que veamos, supónganse como en la clase pasada vimos que vamos a titular ácido acético con hidróxido de sodio y nos daba, por ejemplo, esta respuesta. pH en función del volumen. Si yo hago la gráfica de la capacidad amortiguadora en función del pH, fíjense que obtengo gráficas de este tipo. ¿Sí? Donde acá la diferencia está justamente en ese par regulador, que a medida que aumenta, fíjense, de 0,02 hasta 0,2, va siendo más pronunciada la curva. Yo puedo superponer estos dos gráficos y nosotros veíamos que acá prácticamente aumentaba muy poquito el pH y después pegaba un salto. Y habíamos visto también que justamente cuando la concentración del ácido es igual a la concentración del anión o de la base, teníamos el pH igual al pKa, y era la máxima. Capacidad amortiguadora, entonces tendrían que coincidir justamente estos puntos ahí.
donde es máxima la capacidad amortiguadora. Lo estamos viendo, acá cambia, 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 y acá prácticamente en su cercanía cambia muy poquito, empieza a cambiar más, pega el salto. Entonces, acá me está mostrando que tenemos esa capacidad reguladora que acabamos de ver. ¿Mm? Esa capacidad reguladora que acabamos de calcular y ver por qué cambia muy poquito. Después acá tenemos la capacidad reguladora de la base, capacidad reguladora, que en este caso no es tan importante como, a ver, antes que nos vayamos, yo quisiera mostrarles esta. En el caso, a contraposición de lo que acabamos de ver, si tendríamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, habíamos visto la clase pasada, acá también variaba muy poco y pega un salto diferente a la anterior. Y bueno, acá solamente tenemos la capacidad reguladora del agua frente a cambios fuertemente ácidos, y acá tenemos la capacidad reguladora del agua frente a cambios fuertemente básicos. Entonces, si yo estaría representando beta en función del pH, también me daría en este caso un gráfico de este tipo, donde son importantes lo que responde a la capacidad reguladora a pH altos y capacidad reguladora a pH bajos. No vemos una capacidad reguladora de un par como se mostraba antes, porque no existe ese par nivelador ácido-base conjugada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno puede obtener un gráfico diferente, como este. Bueno, ahora sí, volvamos y vamos a ver otra cosa. Siempre es importante conocer la composición fraccionaria en sistemas de equilibrio de disociación ácido-base. En los casos que trabajamos con ácidos polipróticos, si nosotros definimos a un ácido poliprótico de esta forma, donde tiene n protones, n-1 hasta llegar a tener 1, y la base conjugada, planteamos el equilibrio, se disocia, y así sucesivamente hasta que llegamos a la primera o a la última disociación. Podemos plantear las constantes de equilibrio de los respectivos pasos, concentración por la concentración de protones sobre la concentración del ácido. Fíjense que acá están puestas las cargas positivas, pero no he puesto las cargas negativas, ¿no? Por una razón de no complicar la nomenclatura. Pero sabemos que tienen cargas negativas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, lo único que estamos viendo, entonces, cada equilibrio tiene su constante. Y si nosotros vamos a hablar de composición fraccionada en sistemas de equilibrio, necesitamos definir la concentración total, que es la concentración total de las especies. Por ejemplo, de ese ácido, la concentración total sería la suma de todas las formas en las que se encuentra ese ácido. De todas las formas. Esa sería la concentración total. Esa concentración total, yo puedo ir trabajando matemáticamente y a cada uno de estos ácidos reemplazarlos en función de estas constantes. Por ejemplo, de acá saco este ácido N-1, que va a ser igual a constante A1 por la concentración del ácido sin disociar sobre la concentración de protones, y a cada uno de estos términos los vamos reemplazando igual. Fíjense cómo me queda. K1 sobre la concentración de protones, K1 por K2 protones al cuadrado, K1, K2, K3, así, hasta N. Y si yo a continuación puedo decir entonces que va a ser el producto de esta concentración del ácido poliprótico multiplicado por un polinomio en concentración de protones, lo reemplazo a todo este polinomio por D. ¿Sí? Vamos a poder trabajar, si ponemos de esta forma, y encontrar
expresiones para las fracciones molares de fácil cálculo. Y lo único que nos faltaría ahora también poder definir qué es una fracción molar. ¿Se acuerdan? La fracción molar era la concentración molar de esa especie dividido la concentración total. ¿Mm? Bueno, entonces de esa forma, trabajando, la fracción molar del ácido poliprótico va a ser la concentración de ese ácido dividido la concentración de total, que es 1 sobre D. Y 1 sobre D, acuérdense, de acá estoy sacando, ¿no es cierto? Y el DS es fácil porque se conocen las constantes de acidez, se conoce la concentración o el pH de la solución, y este D es conocido. Este valor D de este polinomio es conocido. Entonces, reemplazando ese valor, ¿a qué les quedaría igual? A 1 sobre D, el primero, concentración de H, sobre concentración total 1 sobre D. La fracción molar para el otro ácido va a ser la concentración de esa forma del ácido sobre la concentración total, que si vamos trabajando, vamos a poder llegar a demostrar que es igual a la concentración K1 sobre la concentración de protones por D. El siguiente va a ser producto de las dos constantes de acidez dividido la concentración al cuadrado. Y así sucesivamente podemos ir poniendo todo, fíjense esas fracciones molares, con algo que es conocido. D, como les dije, que eran todos estos productos, y el pH se conoce, puedo encontrar D. Y acá la constante se conoce, la concentración de protones se conoce, conocido. Producto de las dos constantes de acidez, protones se conoce, D se conoce, puedo calcular. De esta forma, trabajando así, podemos encontrar cada una de esas fracciones molares de todas las especies que se encuentran en ese sistema. O sea que todo esto es para poder llegar a cálculos posibles de hacer. ¿Y a dónde quiere llegar la profe con todo esto? A ver, pongamos de ejemplo que estamos hablando de un ácido poliprótico como el ácido fosfórico, donde tenemos una concentración total de 0,1 formal, concentración preparada, supónganse, concentración analítica también se llama. Y si yo tendría un gráfico de la fracción molar en función del pH, o el pK, podría tener lo siguiente. Entonces, fíjense, sabemos que la fracción molar, la suma de las fracciones molares es 1, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en 1, en 0,5, y por ejemplo, el ácido fosfórico se disocia y tengo el primer par, y tiene un pK que ocurre a 2,5. De fosfato diácido pasa a fosfato monoácido a 7,20. De este a fosfato a 12,35. Entonces, seguramente las especies, el ácido fosfórico va a ser esto, pasa por ese 2,5 y termina. La otra especie, están las dos coexistiendo, hace este recorrido. Estos son los gráficos que uno puede disponer de las fracciones molares en función de los pH o los pK. Y entonces, ¿para qué me sirve, profe, conocer esto? Y porque yo rápidamente de este tipo de gráficos, o hago cálculos así, o si hay gráficos así, también los puedo conocer. Fíjense, supónganse que el pH de la solución está en 3. Yo vengo acá, pH 3, me fijo, ¿qué tengo en pH 3? Está esta especie. ¿Cuánto de la especie fosfato diácido tengo? Me fijo, saco. ¿Y qué más tengo a pH 3? Y tengo el ácido fosfórico. ¿Cuál es su fracción molar? O sea, tengo muy poquito como fosfórico, la gran parte se encuentra como fosfato diácido. De la misma forma podría venir, qué sé yo, pH
13, y no sé, me fijo, la mayor cantidad está como fosfato y hay un poco como fosfato monoácido. ¿Entienden? De esa forma se pueden utilizar estos diagramas, dice calcular la concentración de todas las especies, la forma molecular y las formas disociadas. Es una forma simplificada para resolver sistemas complejos, entonces yo ya puedo saber cuáles son las especies que predominan en función del pH. A este pH no las tengo que considerar ni a esta, por ejemplo. Y la otra forma analítica es poniendo estas ecuaciones, como les dije, reemplazando, de manera tal que me queda en función del producto de constantes que uno dispone de información, la concentración de protones, si tengo el pH lo tengo, y el D también es conocido porque está en función de los datos. ¿Mm? Bueno, y acá, para terminar con volumetría ácido base, ¿qué quería mostrarles? Por ejemplo, bueno, acá era el ácido acético y ácido clorhídrico, ¿cómo era? Para el ácido clorhídrico vimos, los dos titulados con hidróxido de sodio. Si tendría ácido acético hay un cambio, no tiene esta dependencia, ya la vimos. Lo que sí queremos ver que el cambio, el salto, ¿cómo es? El salto para el ácido acético es menor, lo vemos, este es el salto para el ácido clorhídrico y este es el salto para el ácido acético. La constante de equilibrio es mayor, lo cual implica el mayor salto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Esto ya vimos la clase pasada también. Que en el caso de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, reaccionaban los protones del ácido con los oxidrilos de la base, me daban agua y el pH a la que ocurría era 7, que la constante de equilibrio era igual a la inversa de la constante K-Water, entonces esa constante era 10 a la 14, habíamos visto que era una reacción cuantitativa, tenía una constante de equilibrio alta. Si teníamos el ácido acético, se formaba acetato y habíamos visto que la constante de equilibrio de ese sistema era la constante de acidez dividido el KW, 10 a la 9, menor constante, menor salto. Y habíamos visto también que el pH era mayor que 7. ¿Y por qué era mayor que 7? Porque habíamos visto que se formaba acetato de sodio, el acetato de sodio disociado, teníamos la disociación del agua. Bueno, me olvidé, las flechitas tan mal acá, ¿no? Bueno, lo importante es, acá es doble flecha, ¿no, chicos? Acá, fíjense, ¿qué pasaba? Que el acetato y el hidróxido tenemos. El acetato puede reaccionar con los protones del agua y formar nuevamente ácido acético. El sodio puede reaccionar con el oxidrilo, y no, porque el hidróxido de sodio es una base fuerte que está totalmente disociada, o sea que se encuentran en forma de iones, el sodio y el oxidrilo. Por lo tanto, como se ha formado ácido acético y hay oxidrilos libres, ese pH era mayor que 7. Por ejemplo, acá dice 7,2. Bueno, era eso nada más recordarles. Bueno, ahora tendríamos que ver las técnicas de valoración. Hay una valoración directa. Por ejemplo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, en el punto final de esta titulación, ¿yo qué voy a decir? Que el total de analito es igual al total de reactivo titulante agregado. ¿Qué estoy diciendo? Que el número de equivalentes del analito es igual al número de equivalentes del reactivo titulante, porque vamos a trabajar con concentraciones normales. Entonces, el número de equivalentes de analito lo vamos a poner como masa sobre peso equivalente, y el número de equivalentes del titulante como normalidad por volumen. Entonces, los miligramos, por ejemplo, de analito, sería acá el peso en miligramos, este peso pasa multiplicando,
Entonces veamos las unidades. Siempre ustedes tienen que hacer análisis dimensional para saber si está bien escrita la ecuación. La normalidad en equivalente miligramo por mililitro. El volumen en mililitro. El peso equivalente en miligramo por equivalente miligramo. A ver, simplificamos. Equivalente miligramo con equivalente miligramo. Mililitro con mililitro. Y el resultado me da en miligramos. ¿Está bien? ¿Estaba buscando miligramos de analito? Sí. Muy bien, está perfecto. Acá puede ser equivalentes gramos por litro, gramo por equivalente gramo. ¿Sí? Yo puedo decir que esta solución de hidróxido de sodio es 0,1 equivalente miligramo por mililitro o 0,1 equivalente gramo por litro. Es lo mismo. Bueno, ahora no tengo tiempo, pero la clase que viene lo voy a demostrar. Porque es otra duda que siempre tienen y me olvidé hoy. Bueno, hasta ahora recordemos que hay una valoración directa, titulante y titulado reaccionan como cálculo. Esa es una valoración directa. Puede haber una valoración por retorno. Entonces, ¿en qué consiste? En que el analito, en primer lugar, se hace reaccionar con un reactivo agregado en exceso. Entonces, ese reactivo agregado en exceso, parte de ese reactivo reacciona con el analito y lo que quede sin reaccionar, reacciona con el titulante. Esa es una volumetría por retorno. Entonces, siempre que yo voy a realizar una volumetría por retorno, voy a decir entonces que el número de equivalentes totales, por ejemplo, acá vamos a determinar cloruro con nitrato de plata y tiocianato de potasio. A ver, yo les voy a plantear el sistema. Acá el cloruro va a reaccionar con la plata y va a formar cloruro de plata, que es un precipitado. Y como yo tengo en la muestra que analizar cloruros, yo debo asegurarme que la totalidad de los cloruros reaccionen. Por lo tanto, yo voy a agregar nitrato de plata en exceso para asegurarme que reaccione todo el cloruro. Como está agregado en exceso, va a haber plata que no ha reaccionado. Estaba agregada de más, digamos. Entonces esa plata que no ha reaccionado porque ya se consumió todo el cloruro, va a reaccionar con el tiocianato y va a formar el tiocianato de plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en estas volumetrías, se llama volumetría por retorno, yo voy a decir que el número de equivalentes de plata totales que yo agregué va a ser igual al número de equivalentes de plata que reacciona con cloruro, más el número de equivalentes de plata que reacciona con tiocianato. Eso es cierto, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Entonces, como yo estoy sacando cuánto es el número de equivalentes que reacciona con el cloruro, despejo y me va a quedar que el número de equivalentes que reaccionan con el cloruro va a ser el total agregado menos el que reacciona con el tiocianato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, cuando hay una volumetría por retorno, siempre hay un reactivo agregado en exceso para que reaccione con el analito y yo siempre voy a plantear así. El que agrego con exceso es igual al que ese reactivo va a reaccionar con el cloruro más va a reaccionar con el tiocianato. Como siempre la incógnita es la muestra, esto lo conozco, esto conozco porque conozco la concentración, conozco el volumen que voy a gastar, conozco la concentración, conozco el volumen que voy a agregar en exceso, la incógnita está acá. Entonces, si yo digo que agrego esto para que reaccione con esto más para que reaccione con esto, como esta es mi incógnita de esa ecuación, yo voy a tener que despejar y por eso me queda igual al total de reactivo agregado menos ese reactivo que ha reaccionado con el tiocianato me da esto. Bueno, de esa misma forma, calculamos y yo quiero sacar miligramos de analito. Ya que va a ser igual, fíjense, a los equivalentes por mililitro de nitrato de plata por el volumen del nitrato de plata menos los equivalentes de nitrato de plata que han reaccionado con tiocianato van a ser igual
a los equivalentes de tiocianato por el volumen de tiocianato. Todo eso multiplicado por el peso equivalente de quién, porque estaba buscando cloruro, entonces sería masa sobre peso equivalente, ese peso equivalente pasa acá, y me queda miligramos por equivalente miligramos. De nuevo simplificamos, el resultado me da en miligramos. ¿Está bien? Sí, estaba buscando una masa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todo esto ustedes lo van a ver en la parte práctica, pero sería bueno que traten de entenderlo y hagan análisis de unidades, cambiando también en equivalentes gramos por litro, y a ver si llegan al resultado. Y hay otra técnica de valoración que es la indirecta. El punto final dice: el total de reactivo liberado es igual al total del reactivo titulante igual al reactivo al analito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supónganse, ustedes tienen tiosulfato de sodio y ustedes quieren analizar la cantidad lo van a valorar en este caso con una solución de iodato de potasio preparado con yoduro. Entonces, gracias a esta reacción se genera yodo. Entonces, si bien es el iodato, por una reacción se genera yodo, y ese yodo es el que yo voy a valorar con el titulando, o sea que es indirecto. Estoy titulando esto por un producto intermedio que va a reaccionar con el titulante. Entonces, fíjense, tenía iodato, yoduro, ese yodo liberado es el que después va a ser titulado con un tiosulfato. Esta es una volumetría redox, o sea, el yodo se va a reducir a yoduro y el tiosulfato se va a oxidar a persulfato. Y sin embargo, ¿qué estoy analizando yo? Iodato, a través de un compuesto intermedio que se ha formado, un intermediario que sería el yodo. Dice el punto final: el total del analito es igual al total del reactivo liberado, como sería el yodo, igual al total del reactivo titulante. Iodato, yodo, tiosulfato. ¿Y cómo se plantea? Igual, yo voy a decir que el número de equivalentes de tiosulfato es igual al número de equivalentes de yodo, igual al número de equivalentes de iodato. Entonces, como siempre, la masa, normalidad por volumen, peso equivalente pasa para el otro lado, y tendríamos la volumetría indirecta. El hecho de que trabajemos con números de equivalentes o normalidades me permiten hacer todos estos cambios. Decir que el número de equivalentes, por ejemplo, yo estoy buscando iodato, es igual al número de equivalentes de yodo que se forman, igual al número de equivalentes de tio. Entonces, en definitiva de esto voy a conocer normalidad por volumen, y lo igualo directamente al iodato y ya tengo el resultado. No tengo por qué calcular yodo, sino puedo ir directamente al iodato igualando el número de equivalentes. Esto es lo importante de trabajar con normalidad. El número de equivalentes son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso espero que reafirmen en la teoría, en la práctica, mejor dicho. Cualquier forma lo podemos volver a ver. Entonces, lo importante, la directa y la indirecta se igualan. En cambio, en la volumetría por retorno es una diferencia. El agregado en exceso menos el que reacciona con el titulante me da lo que ha reaccionado con el analito. Fíjense eso. Bueno, y para terminar, ¿sí? ¿Puede volver a explicar la valoración indirecta? Sí, la valoración indirecta. La valoración indirecta. Fíjense, yo quiero determinar una muestra iodato. Y yo sé que a este iodato lo puedo hacer reaccionar en un medio ácido y con yoduro de manera tal que como producto de esa reacción se forme yodo. Y ese yodo
puede reaccionar con tiosulfato de sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿A través de qué reacción? Esta es una volumetría óxido-reducción, donde el yodo se va a reducir a yoduro y el tiosulfato se va a oxidar a persulfato. Entonces, gracias a esto yo puedo decir que en esta volumetría, como estoy trabajando con normalidad, puedo decir que el número de equivalentes, lo que yo voy a conocer es el número de equivalentes de tiosulfato que han reaccionado, porque conozco la concentración y conozco el volumen. Cuando titulé, supe qué volumen. Normalidad por volumen, o sea que los equivalentes del titulante son iguales a los equivalentes de yodo con el que han reaccionado, y ese número, esos equivalentes de yodo son iguales a los equivalentes de iodato. Entonces, como esto lo conozco, yo puedo decir directamente que este número, normalidad por volumen del tiosulfato es igual a la masa de iodato dividido el peso equivalente del iodato. Y de ahí mi incógnita va a ser la masa de iodato directamente. Normalidad del tío, volumen del tío, peso equivalente del iodato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste? Sí, profe, sí. Bueno, entonces todo esto es la ventaja que me da el trabajar con número de equivalentes, con expresiones de concentración en normalidad. El número de equivalentes de todas estas especies son iguales. Entonces yo voy a igualar, como siempre conozco al titulante, voy a igualar con la especie que necesito conocer. No importa si ha formado esta, si esta es la reacción, pero los equivalentes estos son iguales a los equivalentes estos y estos son iguales a los equivalentes estos. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos equivalentes son iguales. Bueno, para terminar ácido base, así como expliqué para los de las otras carreras, voy a explicar para los de alimento, que una aplicación de la volumetría ácido base puede ser la parte final de la determinación de proteína de un alimento. La determinación de proteína de un alimento lo podemos dividir en 3 etapas. Hay una digestión, una destilación y finalmente una detitulación, que es la titulación ácido base. Esa digestión, ese es el método de Kjeldahl, consiste en determinar el nitrógeno de sustancias nitrogenadas por ebullición con ácido sulfúrico concentrado y luego, bueno, transformarla concentrado, que queda por exceso de ácido sulfúrico concentrado como sulfato de amonio. Bueno, ahí me ha quedado sulfúrico concentrado en amoníaco que queda por exceso como sulfúrico. Ay, chicos, estoy trabada. Voy a digerir. ¿Qué pasa? Yo voy a digerir. Ese proceso de digestión se hace con sulfúrico concentrado para transformar en amoníaco, y que como hay exceso de sulfúrico, todo va a quedar como sulfato de amonio. Entonces, esta reacción es lenta, por lo tanto uno debe agregarle catalizadores de esa reacción, a pesar que esa reacción también necesita hacerse en temperatura. Con temperatura se la hace en una digestión en caliente, se agrega catalizadores como sulfato de cobre y sulfato de potasio. Fíjense, antiguamente esa digestión, estos son los balones Kjeldahl, son balones de cuello largo, uno lo ponía, acá está, encontré una imagen con un mechero, le agrega entonces el ácido sulfúrico, los catalizadores, y esto se ponía en una campana con una cierta inclinación para que los gases se vayan por esa campana. Cuando ustedes ponen todo eso, ya les va a decir la profe de práctica las condiciones que deben cumplir, en qué se pesa y demás. Acá tenemos un residuo como un alquitrán se forma, porque hay materia orgánica y el ácido sulfúrico, y entonces uno empieza a calentar, y esto, ¿hasta cuándo va a estar? Hasta que esa característica como un petróleo, un alquitrán, se transforma en una solución translúcida, generalmente
celeste, azul verdoso. Lo importante es que llegue de ese producto carbonoso a una solución translúcida. Cuando está esa solución translúcida, ha terminado la etapa de digestión y ha pasado todo a sulfato de amonio, como les decía recién, entonces va a una segunda etapa. Uno puede trasvasar de este balón de Kiesdal a un matraz, porque supónganse ha pesado 10 gramos de muestra, ha hecho la digestión, puede llevar esa digestión, arrastrar a un matraz de 100 mililitros, ir enjuagando, hasta que finalmente lleva a ese matraz a 100 mililitros y dice que esa masa de muestra está en 100 mililitros. Como siempre debo hacer una determinación más de una vez, con duplicado o triplicado si es posible, yo una alícuota de ese matraz de 100 mililitros voy a poner acá en una etapa de destilación. Entonces se va a producir una destilación. Le voy a agregar, para hacer la destilación, debo agregarle hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que ese sulfato de amonio con el hidróxido de sodio libere amoníaco. Ese amoníaco liberado lo debo recibir en un Erlenmeyer. Como es un gas el amoníaco, tengo que tener cuidado de que esté bien sumergido en una solución que es un ácido bórico, por ejemplo. Entonces el amoníaco es recibido en ácido bórico. Y acá, como yo voy a necesitar tener, para que reaccione todo el sulfato de amonio, debo agregarle exceso de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo me voy a asegurar que haya exceso de hidróxido de sodio? Y bueno, generalmente se prepara el hidróxido de sodio con fenoftaleína, o sea, lleva el indicador. Entonces, yo voy a ir agregando y van a ver que se decolora, porque se va a ir consumiendo el hidróxido de sodio, se decolora, porque el medio es ácido, la fenoftaleína es incolora, hasta que finalmente, cuando ya el medio sea básico, se ha consumido todo el sulfato de amonio, perdón, el ácido, entonces la coloración de la fenoftaleína va a ser rosada. Entonces acá va a quedar rosado, digo, listo, la base ha sido agregada en exceso. Tengo exceso de hidróxido de sodio, caliento y empieza la destilación. Se produce amoníaco y lo recibo en ácido bórico. Finalmente acá voy a tener que poner indicadores. Se pone una mezcla de indicadores para detectar mejor el punto final. A ver, ¿dónde están los indicadores? Rojo de metilo y verde de bromocresol. Entonces, no me acuerdo los colores, pero supónganse que era azul o rosado. Entonces empieza la destilación. Cuando ese rosado pasó a verde, me dice que ya ha reaccionado todo el amoníaco. Generalmente las técnicas dicen, algunas dicen tiempo, 1 hora, 2 horas, otros dicen que después que ha cambiado de color el indicador se deje 10, 15 minutos para asegurarnos que todo el amoníaco ha sido recibido. Bueno, entonces se recibe acá todo el amoníaco y finalmente ese Erlenmeyer se titula el contenido del Erlenmeyer con un ácido fuerte. A ver, ¿por qué? A ver, voy a tratar de mostrarles. Esto eran los valores viejitos, que van a una campana y se producen un montón de gases que algunas veces eran difíciles de eliminar. Ha ido progresando la digestión. Acá fíjense, están una serie de matraces y todos estos están conectados a una corriente de agua que se lleva los gases que se producen. Acá es otro tipo también donde se son diferentes alternativas. Nosotros tenemos como cátedra esto. La gente de alimento tiene de este tipo o mejor. La destilación también, en lugar de hacer la destilación así como está acá, hay destiladores
ya automático. Fíjense lo que acá está el ácido bórico recibiéndose el amoníaco en ácido bórico. Miren qué lindo. Con tiempo, tardarán 5 minutos. Bueno, ustedes lo van a ver en la cátedra de bioquímica. Y finalmente sería la titulación. Bueno, a ver. Entonces, digestión, hacemos una destilación. El sulfato de amonio se destila agregando a la solución un exceso de hidróxido de sodio, dije, y se recoge el amoníaco liberado por destilación en un ácido bórico. Para cuantificar el nitrógeno, se valora el contenido del RMR con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico normalizado, quiere decir que debo conocer perfectamente las concentraciones, usando como indicador rojo de metilo y verde de bromocresol, una mezcla porque permite detectar mejor el punto final. Bueno, ahora, ¿por qué con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, que son ácidos fuertes? ¿Verdad? Fíjense, el amoníaco se recibe en ácido bórico y se forma este compuesto. Como el ácido bórico es un ácido débil, su base conjugada, ¿cómo es? Fuerte. Esta base conjugada es fuerte, por lo tanto, esa base conjugada fuerte se debe titular con un ácido fuerte, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón. Entonces, y para el cálculo, ¿qué voy a utilizar yo? Como siempre, el número de equivalentes de ácido que han reaccionado va a ser igual al número de equivalentes, fíjense, número de equivalentes de ácido va a ser igual al número de equivalentes de este compuesto formado, igual al número de equivalentes de amoníaco, igual al número de equivalentes de nitrógeno, todos los equivalentes son iguales. Yo digo, el número de equivalentes de ácido es igual al número de equivalentes de sulfato de amonio que había, igual al número de equivalentes de nitrógeno que tenía la muestra. Y me olvidé decirles una cosita, que uno siempre hace un ensayo en blanco, que también lo van a ver en la parte práctica. El ensayo en blanco tendría que tener el mismo ataque que hicimos a la muestra, o sea, agregarle la misma cantidad de sulfúrico, la misma cantidad de catalizador, todo igual. Se hace la destilación, todo exactamente igual que la muestra. Y desde ya, que si es el blanco no tiene la muestra. Y si no tiene la muestra, se supone que no tendría tanto nitrógeno para que se me forme el sulfato de amonio, y por lo tanto, cuando yo reciba acá, prácticamente no va a reaccionar nada con el ácido bórico. Por lo tanto, cuando yo vaya a titular, ¿cómo va a ser la cantidad de ácido que reaccione? Y muy pequeñito, porque prácticamente no había nitrógeno acá. Entonces, cuando yo voy a hacer mi cálculo, también tengo que tener en cuenta el número de equivalentes, y si yo lo transformo en porcentaje, ¿a qué va a ser igual? Tendría que poner masa de nitrógeno por 100 dividido la masa de muestra, ¿verdad? Entonces, transformado eso en porcentaje, ¿cómo es? Fíjense, este sería el resultado. Normalidad por volumen de ácido clorhídrico gastado con la muestra, ¿qué me va a dar? La cantidad de nitrógeno que ha reaccionado. El número de equivalentes de ácido es igual al número de equivalentes de nitrógeno que traía la muestra. Normalidad por volumen del blanco sería lo que traía la muestra, y si le resto lo que gasté con el blanco, puede ser nitrógeno producto de cualquiera de los reactivos que agregué y no de la muestra, entonces hago ese descuento. Entonces, en definitiva, me queda normalidad por volumen, equivalentes por mililitro, o equivalente gramo por litro, que me está dando equivalentes, ¿verdad? Equivalentes de nitrógeno. Dividido, bueno, acá ya he hecho el cálculo por diluciones y todo, o sea, acá está teniendo en cuenta si yo tomé una alícuota del total de la solución. Bueno, en definitiva sería igual. Fíjense, el número de equivalentes por el volumen que me da
¿Qué me da, chicos? Normalidad por volumen, equivalentes gramos por litro. Por litro me da equivalente gramo. Por el peso equivalente, que van a ser gramos por equivalente gramo, me da gramos. Esos gramos, olvídense de estos volúmenes, esos gramos están en 100 gramos de muestra. En el peso de muestra me daría el porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que está teniendo en cuenta acá, seguramente han trabajado con volumen en mililitros, entonces son miligramos por equivalente gramo, por equivalente miligramos, mililitros. Después está transformando esos miligramos en gramos, aparece este 1000. Después está diciendo que esa alícuota que han tomado acá, que han tomado de este matraz que les decía que llevamos a 100, han tomado 10 mililitros, por lo tanto esos 10 mililitros son los que se han destilado, por lo tanto en ese volumen de 10 mililitros lo tuvieron, entonces en el total cuánto va a haber, ha hecho esos cálculos nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo entienden, lo podemos desarrollar. El concepto sería ese. Entonces sacamos el porcentaje de nitrógeno. Para transformar el nitrógeno en porcentaje de proteína bruta, se multiplica por un factor. Ese factor ha sido determinado para diferentes tipos de alimentos. Fíjense, huevo, carne, leche, trigo, tienen diferentes factores por el cual yo debo multiplicar ese porcentaje de nitrógeno y obtener el porcentaje de proteína. Ese factor ha sido determinado analizando un gran número de muestras del mismo alimento, dice acá, no sé qué dice, pero dice mismo alimento, haciendo la relación entre el promedio de materia nitrogenada total calculada por otro método, dividido la media de nitrógeno total calculado por Kiesdal, por este método. Se han hecho un montón de muestras, o algunos han determinado en lugar de por otro método la diferencia del 100% menos el porcentaje de proteína, 100% menos porcentaje de lípido, porcentaje de ceniza, porcentaje de humedad, porcentaje de hidratos de carbono, la diferencia es proteína. También algunos dicen que lo han calculado hacia al medio, a la media, pero en realidad también podemos decir que ha sido determinado por otro método y por el Kiesdal han hecho el cociente y han podido determinar para estos alimentos estos factores. Que si no se conoce el factor, no está mal aproximarlo utilizando el factor de 6,25. Este es el general. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos serían los de alimento. Van a ver. Y ahora pasamos de tema. Ahora vamos a ver parte estadística. Terminamos con volumetría ácido-base. Vamos a ver un poco de estadística. Nosotros habíamos visto que para evaluar los resultados experimentales nosotros necesitamos hacer pruebas estadísticas, pruebas de significación, en las cuales nosotros vamos a comparar entre un estimador muestral y un valor de referencia. Un estimador muestral puede ser una varianza, un valor medio, y un valor de referencia o valor conocido, o valor en un patrón. O también podemos comparar dos estimadores muestrales. En esa comparación nos permite decidir si encontramos diferencias, si esas diferencias son significativas o si se pueden justificar solo a variaciones aleatorias. Acuérdense que habían errores aleatorios, errores sistemáticos. Los sistemáticos tenían magnitud y sentido, o sea que yo los podía tener en cuenta en mi determinación, o si las diferencias se deben al azar, a errores aleatorios. Entonces, al comparar esto, yo puedo decidir eso. Siempre que yo voy a hacer una comparación, también debo definir a qué nivel de confianza voy a hacer esa comparación. Generalmente lo hacemos al 95%, que decimos, del 100% de determinaciones, el 95% me llevan a concluir esto. O también algunas veces se habla del nivel de significación,
Si el nivel de confianza es del 95%, el nivel de significación es del 5%. Que puedo decir que es como decir que ocurra al azar, de 1 de cada 20 veces va a ocurrir al azar esto. A ver, yo sé que cuesta. Si se acuerdan, cuando tratábamos de explicar a través de la estadística los errores aleatorios, es decir, que tenían una dispersión gaussiana, una campana de Gauss, supónganse que acá estamos considerando el 95%, que ese mu corresponda al 95%, que ese sigma corresponda al 95%, como vimos en la primera clase. ¿Yo qué estoy diciendo? Que espero que en un 95% se estén dando los resultados en esta zona. Y el alfa sería esta zona azul, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y que sea de esta forma, o sea, acá que el alfa sea 5%, acá alfa sobre 2, 2,5%, a ambos lados, 2,5, 2,5 sería el 5% acá. Esta sería bilateral y esta sería, o de 2 colas, esta sería de una sola cola, como le hayan nombrado a ustedes en estadística. ¿Qué estoy diciendo acá? Supónganse que acá está el 95% y el alfa de un 5%. Que yo espero que caiga dentro del 95%, o si no, si cae en el valor del 5%, también puedo llegar a resolver o concluir otra cosa, que ya lo vamos a ver. Solamente en este momento tratemos de recordar lo que vimos hasta ahora, entonces les estoy presentando de nuevo una distribución bilateral, unilateral, acá es 2,5, 2,5, acá es 5%, y también hacemos esa salvedad que dice que la tabla de T de Student contiene los valores críticos estimados para una prueba de 2 colas, esta. Para una prueba de una sola cola se toma el valor que corresponde al doble de P, o sea, en lugar de ser al 5% o al 0,05, tengo que multiplicar por 2 y se iría al 0,1% cuando es de una sola cola. A ver, yo sé que cuesta, vamos a tratar. Hasta ahora decíamos que yo voy a evaluar los resultados experimentales por comparación entre un estimador muestral y un valor de referencia, entre 2 estimadores muestrales. Esa comparación me va a permitir decidir si esa diferencia se debe a errores aleatorios o si esa diferencia es significativa y se debe a errores sistemáticos. A un determinado nivel de confianza o nivel de significancia también. Ahora sigamos y ya lo vamos a entender. Por ejemplo, si yo voy a analizar utilizando el mismo método, la misma muestra, y van a ser 2 laboratorios distintos los que hacen el análisis, seguramente van a llegar a resultados diferentes. Yo los voy a comparar a estos 2 laboratorios, en este caso decidí compararlo a través de las varianzas, o sea, un estimador a través de las varianzas. Y como no hay ninguna razón para que los resultados de un laboratorio sean más precisos que el otro, varianza, estamos hablando de precisión, desviación estándar, varianza, precisión, como no hay razón para pensar que uno puede ser más preciso que el otro, la comparación la debo hacer en una prueba bilateral de 2 colas. De la misma forma, si yo en un estudio de contaminación ambiental deseo saber si las concentraciones de contaminantes han variado respecto al año anterior, esta vez los voy a comparar como es medidas respecto de un año, me conviene comparar las medias de los 2 años consecutivos. Igualmente, como pueden aumentar o disminuir respecto al año anterior, voy a hacer una prueba bilateral. Ahora, si la contaminación de la que veníamos hablando, la voy a, para
estudiar esa contaminación, voy a poner en marcha un proceso de depuración de aguas residuales para reducir la contaminación. Yo estoy poniendo un objetivo, voy a reducir, voy a seguir comparando medias, pero ahora va a ser una prueba unilateral, porque estoy diciendo que va a reducir, no me importa aumentar, va a reducir, estoy poniendo una condición. Entonces, fíjense, acá podía aumentar o disminuir el bilateral, acá estoy diciendo que voy a ver si ha disminuido, hay un objetivo, la prueba es unilateral o de una cola. En los dos primeros era esta y en la última es esta. Bueno, entonces voy a comparar una media experimental con un valor conocido. O sea, el estimador muestral va a ser la media con el valor de referencia, que es un valor conocido. Esa comparación la vamos a hacer. Entonces, vamos a comparar la media de un análisis aplicado a la muestra estándar o de referencia, a una muestra estándar. Entonces tenemos el valor conocido de esa muestra estándar o de referencia, tenemos la media poblacional, podemos decir, y la vamos a comparar para detectar si hay diferencia o no. Si la diferencia, fíjense, el promedio, acuérdense, el promedio muestral era el promedio medido más T por S sobre raíz de N, acuérdense, era la desviación estándar, el número de muestras. De acá podríamos sacar un T calculado, como mu, que sería el valor conocido, la media muestral, N. Bueno, podemos detectar si la diferencia que existe es resultado de un error aleatorio o es resultado de un error sistemático. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar comparando este promedio con el valor conocido. Entonces, el T calculado, ya vimos que tenemos todo para calcular, y el T crítico lo vamos a sacar de tabla. En la tabla T de Student se entra con alfa, el nivel de significancia o el nivel de confianza, cualquiera de los dos, y los grados de libertad, que es n-1, donde n son los números de datos o muestras que se analizan. Entonces, el T calculado lo voy a comparar con este T crítico sacado de tabla. Si el T calculado es mayor que el T crítico, me está diciendo que el intervalo es mayor que el esperado para los errores aleatorios, por lo tanto se puede suponer que la diferencia es real y es probable que exista un error sistemático. El medio no coincide con el valor conocido. Por el contrario, si el T calculado es menor que el crítico, me está diciendo que el intervalo debe atribuirse a errores aleatorios. Se puede concluir que no se demuestra la presencia de un error sistemático. Estoy hablando de acá, estos serían los T críticos. Si el T calculado es menor que el T crítico, estoy diciendo que estoy en esta zona y por lo tanto los errores son los que se esperan para los errores, la diferencia se espera para los errores aleatorios. Si es mayor, estaríamos en esta otra zona. Entonces, hay presencia de errores sistemáticos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos un ejemplo. Se ensaya un nuevo procedimiento para la determinación rápida de azufre en queroseno. Se sabe que una muestra tenemos un patrón entonces de 0,123% de azufre. Se analiza esa muestra por el método que hayan decidido analizar. Se toman 4 medidas, tenemos el promedio, la desviación estándar. Dice, vamos a trabajar a un nivel de confianza del 95%, un nivel de significancia del 0,05. Se entra en la tabla para el 95% y los grados de libertad n-1 igual a 3 y se saca T de la tabla, fíjense.
n-1, grados de libertad 3. Acá está nivel de significación 0,05 y para 3 sale 3,182. 3,182 es el T de tabla. Calculo el T como el promedio menos el valor medio, promedio menos el valor medio, 4, todo me da 4,427. Comparo el T calculado con el T crítico. El T calculado es mayor que el T crítico. La diferencia se debe a errores sistemáticos. Se debe hacer las correcciones cuando se analice la muestra. Esto es importante como nuevo concepto ahora. O sea, acabamos de decir que si era mayor que el T crítico me da en esta zona. Bien, entonces hay presencia de errores sistemáticos. Ahora lo importante, le decía esto. Yo analicé un patrón. De ese patrón conozco, tengo un valor conocido, hago la determinación, tengo un promedio de determinación, comparo, hago todo el análisis, me dice que hay presencia de errores sistemáticos. Ahora, ¿cómo voy a utilizar eso? Ahora sí, conociendo la presencia de errores sistemáticos porque analicé el patrón, yo puedo analizar muestras en las cuales voy a determinar el contenido de azufre. Entonces, supónganse, que voy a analizar la muestra y qué sé yo, a ver si tengo acá, no tengo el valor, pero podría inventarlo. Supónganse que determiné y el contenido me da un valor, acá tenemos promedio de 0,116, 0,123. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Me está dando de menos, ¿verdad? Un porcentaje menor. Entonces yo ya sé que se ha cometido errores sistemáticos y en este caso un error que tiene esta magnitud, la diferencia entre estos dos valores y de menos. Por lo tanto, yo analizo la muestra, ya sé que va a ocurrir un error sistemático, conozco la magnitud de ese error, a la muestra le tendré que sumar porque sé que esa muestra me va a dar disminuido en ese valor, le sumo y ese va a ser el resultado de la muestra. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Cuando yo cometo un error sistemático, conozco la magnitud y el sentido. Sé que estoy encontrando valores menores. Por lo tanto, cuando analizo mi muestra, le sumo ese valor, ese error sistemático cometido. Y ese es el valor o el resultado de la muestra. Otra forma de hacer lo mismo, dice que se puede hacer comparando la media experimental con el valor conocido o aceptado. Sabíamos que el valor medio, el error medio lo calculábamos como el promedio menos el valor aceptado. Sabíamos que la diferencia, para que exista un error aleatorio, podíamos ponerlo que esa diferencia, más menos t por s sobre raíz de n, entonces comparo el error medio con el valor que tendrían que tener los errores sistemáticos. Entonces me fijo, si el error medio es menor que esto, no se demuestra la presencia de error sistemático al nivel de confianza analizado. Siempre necesito el nivel de confianza porque necesitamos el T. Si ese error medio es mayor que esto, se demuestra que la diferencia es real y es probable que exista un error sistemático. O sea, son dos formas de hacer lo mismo. Acá tenemos un ejemplo, dice. Tenemos un valor conocido para un estándar, tenemos el valor promedio determinado, y hay un error medio, por lo tanto, ¿de cuánto? De menos 1,4. Al nivel de confianza del 95%, este valor T por S sobre raíz de N me da más o menos 0,7 miligramos por litro. ¿Cómo es el error medio, el valor absoluto del error medio con respecto a T por S?
1,4 frente a 0,7 es mayor. Por lo tanto, me está diciendo que hay un error sistemático y la certeza de estar equivocado es en promedio menor que el 5%. La certeza de estar equivocado, a ver dónde está. La certeza de estar equivocado, esta sería la certeza de estar equivocado, el nivel es menor que el 5%. Bueno, finalmente vamos a llegar a que cuando uno expresa un resultado de un análisis químico, supónganse, calculé, yo diría, bueno, a ver, determiné este porcentaje de azufre. Y la persona que me ha traído para analizar la muestra me tendría que mirar con los ojos bien abiertos y decir, no puede ser que no se cometen errores sistemáticos, no se cometen errores aleatorios. Yo puedo libremente decirle su muestra tiene 0,11,6% de azufre. Tendría que decir, esta persona no tiene idea de lo que es un análisis químico. Yo tengo que en mis resultados mostrar si hay errores aleatorios, que los hay, hemos visto desde el primer día de clase que yo analizando la misma muestra, por la misma técnica y siendo la misma persona, no llegamos al mismo valor. Eso es cierto, siempre hay errores aleatorios. Lo único que nosotros debemos tratar de conocer esa magnitud. No es lo mismo decirle, mire, su muestra le da 0,11 más menos 0,001, a decirle, su muestra le da 0,11 más menos un 10%. Y la verdad que tendría que salir corriendo el cliente, ¿no? Bueno, pero uno debe siempre expresarlo. Y aparte de eso, si uno sabe que está cometiendo un error sistemático, como les dije recién, debe corregir el error en la muestra, ya en el resultado, antes de darlo. O sea, yo al cliente le voy a dar los resultados con el error aleatorio, decirle que el valor se encuentra en este intervalo de concentración. ¿Sí? Pero para determinar ese intervalo, yo ya, si había errores sistemáticos, ya corregí ese valor promedio y en ese promedio está el intervalo. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un análisis químico, sabemos que los errores aleatorios están distribuidos acá, que tienen que ver con qué, con la precisión. Y también habíamos visto que había distribuciones de valores, un histogramas de frecuencias de los resultados de un análisis, y que nosotros sacábamos el promedio de todas esas determinaciones y la comparábamos con esa media poblacional. Estamos viendo que definíamos la exactitud o la veracidad, porque la suma de los dos era la exactitud. Bueno, como dije que eran sinónimos, hablamos de exactitud y de precisión. Entonces, vamos, cuando yo voy a dar un resultado, tenemos un valor 1, que es la estimación del verdadero valor, más menos un valor 2, que es la estimación del intervalo de valores dentro del cual se espera se encuentre el verdadero valor con una determinada probabilidad. Yo al cliente le voy a decir que trabajé al nivel de confianza del 95%, y el número de muestras que analicé. Entonces el resultado, para mí, tengo el valor medio, que es la mejor estimación del valor promedio que yo encontré, del verdadero valor, mejor dicho, más menos, si hay un error sistemático, tendré que corregir por ese error medio, y ahí está corregido el valor con el error medio, si hay un error sistemático. A eso le vamos a sumar o restar lo correspondiente a los errores aleatorios, que tienen que ver con el nivel de confianza, los grados de libertad, la varianza, la desviación estándar, el número de muestras,
que en definitiva nos está dando el intervalo de confianza en torno al valor medio que explica los errores aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo para informar un resultado de análisis, si cometí un error sistemático, a ese error medio lo corregiré, sumando o restando el error medio, y a ese resultado obtenido tendré que expresar como intervalo, sumando y restando lo correspondiente a los errores aleatorios. Y es lo que voy a dar. Entonces, para ese, como yo digo, cliente, han traído un análisis al laboratorio, yo le diré, tiene un porcentaje de azufre del 0,1149 más menos 0,01%. Entonces, tiene algo de realidad, sabe que hemos trabajado considerando errores sistemáticos, aleatorios. No le puedo decir un valor así. Y los errores, que se cometen errores, sí o sí. Lo único que tengo que saber si son errores solamente aleatorios y los puedo expresar así, o hay errores sistemáticos, los cuales han tenido que servirme primero para corregir el valor obtenido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso sería todo.